Ahora hay que reconocer que algunas ovejas se desvían por muchas razones. Muchos se alejan porque han sido heridos aún dentro de la iglesia. Y yo tengo que reconocer, porque la iglesia no es perfecta. Nosotros somos un grupo de gente que estamos en proceso de restauración, de sanidad. Bienvenidos a la Comu. Nos alegra que estén escuchando esta enseñanza, con la que estamos seguros que Dios tocará sus vidas. Si desean conocer más de nuestra iglesia o necesitan oración, pueden encontrarnos en redes sociales o en paz.cr. Muchas gracias por ser parte de la Comu. Día conmigo: me dispongo a ser enseñado y amonestado con el propósito de presentarme maduro delante del Señor. La gracia del Señor abre las puertas y el carácter las mantiene abiertas. Creo que todos hemos estado en un momento en la vida donde se nos pierde algo valioso o algo que necesitamos. Por ejemplo, creo que todos en algún momento se nos ha extraviado las llaves del carro. A nadie, solo a mí. Antes eran unas llavecitas que uno iba ahí donde el cerrajero y le hacían una. Pero ahora esas desgraciadas llaves son como robots. Entonces cuestan un montón de plata, hay que cuidarlas como el carro. Las buscamos. También se nos ha perdido el celular. Y he visto personas llorar por el celular. O la billetera, o una joya familiar, o un documento importante. Y cuando eso sucede en nuestras vidas, dejamos de hacer todo lo que estamos haciendo y empezamos a buscarla, ¿cierto? Cuando estamos buscando, abrimos la gaveta, la misma gaveta 10 veces, porque pensamos que esa vez sí la vamos a hacer. Hay algo que me enoja conmigo mismo. Cuando Flora me dice, hoy me dijo, el queso crema está ahí nuevo en la refri. Yo voy, digo, no está. Y dije, va a venir y lo va a encontrar. Y le digo, no está. Me siento, se levanta y me hace. ¡Qué cólera me da! Pero bueno, así es la vida. Cuando andamos buscando algo, lo buscamos, nos metemos debajo de la cama 50 veces. Porque queremos encontrarlo. Eso es una cosa, pero también se nos puede perder en algún momento un ser querido o una relación que se rompió o una amistad. O imagínese que usted un día pierde su fe. Tal vez eso no lo valoramos tanto, pero debería ser unas cosas más valiosas de nuestra vida. O imagínese que el que se perdió es usted. Yo me perdí una vez. Voy a hacer un cuento largo, corto. Siempre me han gustado las cosas de la aviación y se estrelló una avioneta ahí en el Braulio Carrillo. Entonces un grupo de amigos que nos gustaba eso, no sé por qué uno de ellos supo que iba a un comando, como se llame, a buscarlo, organizado por el papá de uno de los que iban ahí, y nos fuimos. Eso es hace unos 40 años o más. El túnel Surquí apenas lo estaban abriendo. Nos sentamos por detrás, comenzamos a subir una cuesta así terrible. Íbamos 5 amigos con otro montón de gente y 4 se devolvieron. Solo yo quedé. Qué amistades las que se fueron conmigo. Ya comenzamos a avanzar con vaquianos, ellos iban marcando los árboles. Era el Braulio Carrillo bien adentro. Llegamos y la escena era muy difícil de procesar. El avión se había despedazado y todos estaban fallecidos. Entonces yo, de genio, decidí que me iba a devolver solo. Dije, yo ya vi donde los vaquianos marquearon los árboles y comienzo a devolverme. Entramos a las 5:30 de la mañana. Como 1 hora y media después lo habíamos encontrado. Llegué a un momento en que yo veía para allá
y decía, ese es el camino. Volví a ver para allá y decía, ese es el camino. Volví a ver para allá, ese es el camino. Y ya eran como las 5:30 de la tarde. ¿Usted ha visto en las películas cuando se cae el actor en una ramita de este tamaño? A mí me pasaba. La jacket me pesaba como un elefante y la tiré. Y comenzó a bajar la neblina del Braulio Carrillo. Y yo ya, Y dije, yo soy la cena de alguien aquí en la noche. Yo tengo que salir. La cuestión es que, según yo salí en métodos míos de salvamento, no sabía nada, me sacó el Señor. Pero cuando bajé porque estaba en una parte muy alta y habían prendido las luces intermitentes del carro pensando en que yo lo iba a ver, y lo vi. Ahí estaba un señor, el papá que había organizado la expedición, como se llama. Y claro, la técnica dice que si se fueron 20, tienen que salir 20. Y faltaba uno. Así que él me esperó, me dio de comer y me llevó a mi casa. Qué bien se siente uno cuando alguien lo esperó para salvarlo. Y de eso se trata la enseñanza de hoy. La mayoría de las religiones y las filosofías humanas nos enseñan cómo alcanzar a Dios, qué hacer para alcanzar a Dios. Nos enseñan oraciones, métodos, acciones, sacrificios, liturgias. Pero el hombre nunca ha podido alcanzar a Dios por sus propias fuerzas o con sus propios estilos de buscar a Dios. Y esta parábola que vamos a estudiar hoy nos va a enseñar todo lo contrario. Nos va a enseñar que es Dios el que siempre ha buscado al hombre. Es una historia que revolucionó el concepto que se tenía del pastor, del Mesías. Es una historia donde lo importante no es la oveja, es el que la rescata. El Evangelio de Jesucristo se centra en que es Dios el que nos viene a buscar y que la oveja perdida, si no es hallada, se pierde. Todo empieza con un pastor amoroso que sale a buscar la oveja perdida. Sin embargo, el hombre cree que es él el que lo busca. Romanos capítulo 3, versículo 10 dice lo siguiente: así que está escrito, no hay un solo justo, no hay ni siquiera uno, no hay nadie que entienda, nadie que busque a Dios. Todos se han descarriado. Ese es el principio bíblico. Así que vamos a ir a Lucas capítulo 15 para leer la parábola hermosa que Jesús les contó a los que estaban oyéndola en ese momento y que nos cuenta a nosotros. Muchos recaudadores de impuestos y pecadores se acercaron a Jesús para oírlo. De modo que los fariseos y los maestros de la ley se pusieron a murmurar. Esto es a quejarse, ¿verdad? Estos fariseos y escribas siempre estaban murmurando. ¿A qué pereza? Este hombre, Jesús, recibe a los pecadores y come con ellos. Entonces Jesús contó esta parábola. Supongamos que uno de ustedes tiene 100 ovejas y pierde una de ellas. No deja las 99 en el campo y va en busca de la oveja perdida hasta encontrarla. Y cuando la encuentra, lleno de alegría, la carga en sus hombros y vuelve a casa. Y al llegar reúne a sus amigos y vecinos y les dice: alégrense conmigo, ya encontré la oveja que se me había perdido. Les dijo a ellos, que así también es en el cielo. Habrá más alegría por un solo pecador que se arrepienta que por 99 justos que no necesitan arrepentirse. Ahora, tenemos que saber por qué Jesús narra esta parábola en ese instante. El capítulo 15 de Lucas tiene 3 parábolas que están relacionadas con este acontecimiento
de que los fariseos y los escribas estaban murmurando de que Jesús andaba con pecadores, con publicanos, con gente que se suponía que el Mesías no debería estar. Entonces Jesús, al oírlos murmurar, al oírlos quejándose, cuenta 3 parábolas. Están seguidas: la oveja perdida, que vamos a estudiar hoy, la moneda perdida y el hijo pródigo. Andrés enseñó esto hace varias semanas. Y todas giran alrededor de que algo que se perdió, algo que se busca con intensidad, y la alegría cuando se encuentra. Jesús les va a contar esto para que ellos entiendan que el concepto de Mesías que ellos tenían estaba totalmente equivocado, que lo que ellos habían planeado en sus mentes, imaginado en sus mentes, escrito con leyes y decretos, no tenía cabida en el reino de los cielos, o al menos con esa manifestación del Mesías que estaba ahí. Ese capítulo 15 de Lucas se le ha denominado el capítulo del corazón de Dios. Cómo Dios nos ve, lo que Dios hace y cómo se alegra Dios cuando nos encuentra. Es una palabra que nos dice que el pastor nunca abandonará su trabajo, su amor, por buscar aquellas ovejas que se desvían, y siempre está dispuesto a buscarnos, a restaurarnos y a llevarnos de vuelta a la casa. Entonces tenemos que tener claro que Jesús les va a destruir su concepto de pastor. En otro pasaje Jesús dijo que Él era el pastor de los pastores, el buen pastor. Hizo una diferencia entre el pastor malo y el pastor bueno. Entonces los fariseos legalistas habían establecido los estándares y comienzan a criticar a Jesús porque andaba con las personas que ellos decían que Él tenía que rechazar, que eran de mala reputación, y por lo tanto, si Jesús fuera quien decía ser, no podía andar con ellos. Ellos eran pecadores perdidos, que la religión de ellos había establecido que estaban descartados. Recibe a pecadores. Ahora, lo que ellos consideraban que era un insulto, para Jesús era algo maravilloso. Jesús está diciendo: gracias por decirme que ando con pecadores y con los perdidos. Había tenido, por otro lugar, como siempre, varios encuentros de Jesús con estos fariseos y escribas, y en Mateo capítulo 9, versículo 12, les dijo: al oír esto, Jesús contestó: no son los sanos los que necesitan médico, sino los enfermos. En esa ocasión le está diciendo: si ustedes están sanos, no se preocupe, no me busque. Yo vine a buscar y a salvar lo que se había perdido. Tranquilos, si ustedes consideran que no necesitan buscar un sanador, eso es un problema suyo. Lucas 19:10 nos dice lo siguiente: el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, no a despreciarlos, no a echarlos, no a condenarlos, sino a buscarlos. Ahora, esta parábola tiene un montón de cosas hermosísimas que vamos a tratar de sacarles el mejor provecho. Jesús cuenta esta parábola, y cuando habla de la oveja, si ustedes se dan cuenta, nunca califica lo que hizo, nunca señala lo que hizo. Dice que encuentra la oveja y se la lleva de regreso. No dijo: se perdió una oveja rebelde, se perdió una oveja mala. Solo dice que estaba perdida. No dice que era una oveja rebelde, mala, que odiaba al pastor, que era mundana, que era perversa. No le hace ningún calificativo. Solo dice que cuando la vio, la puso en sus hombros y se la llevó. A nosotros nos gusta juzgar a los seres humanos. Nos gusta juzgar por qué alguien se pierde. Nos gusta juzgar por qué alguien anda desviado. Si fuera yo un pastor legalista, que creo que no lo soy, o religioso,
o con una mentalidad de juicio. Diría, esas ovejas se perdieron porque eran mundanas, amaban al mundo, estaban pervertidas. Se quedaban en la casa viendo el mundial y no venían a la iglesia. Pero no nos toca a nosotros juzgar lo que Dios no ha juzgado. Y aún si lo ha juzgado el Señor, Él lo puede hacer y nosotros no. Tenemos que aprender a no juzgar a los demás. Yo sé que eso es difícil, pero en la estructura religiosa es más fácil juzgar a los demás que verse a uno mismo. Amén. Yo es que los veo muy serios. Así que el Señor les enseñó a ellos. Recuerden que les está enseñando a ellos, pero ahora estamos aprendiendo nosotros. ¿Por qué juzgan ustedes? Si yo me pusiera a juzgarlos a ustedes, tampoco entrarían. Ahora hay que reconocer que algunas ovejas se desvían por muchas razones. Muchos se alejan porque han sido heridos aún dentro de la iglesia. Y yo tengo que reconocer, porque la iglesia no es perfecta. Nosotros somos un grupo de gente que estamos en proceso de restauración, de sanidad. Y posiblemente yo en algún momento le vaya a fallar a algún líder, o algunos de ustedes vienen heridos de otras iglesias. Y algunos se salieron un poco, se fueron del rebaño. Hay que reconocer que eso sucede en la iglesia. Otros se desvían, se pierden un poco porque se les vendió un evangelio que si conocía a Cristo no les iba a pasar nunca nada. Y conocen a Cristo y vienen un montón de pruebas y dicen, ¿y qué pasó aquí? Y les vendieron un evangelio que no existe. En esta tierra tendremos aflicción, dijo Jesús, pero no teman, porque yo estaré con ustedes hasta el fin. Esa es la promesa, no que iban a ver. O algunas personas cansadas por las diferentes pruebas de la vida. La vida a veces es difícil de tratar y no podemos prometer que no van a haber momentos difíciles. Sí te podemos prometer que el Señor será tu pastor, y si Él es tu pastor, nada te faltará. Y claro, hay ovejas que se desvían y se pierden por el pecado, porque eso es parte también. Pero en ningún caso nos toca juzgarlas. Este pastor, según la parábola de Jesús, nunca va a dejar de buscar una oveja que se le pierde. Y es que ustedes han oído por qué las ovejas necesitan el cuidado, pero voy a hacer un resumen rápido. Las ovejas, yo no sé por qué el Señor nos compara a nosotros con ovejas. No lo entiendo. Vamos a ver si por qué. Son torpes. La oveja es el animal más torpe, para no decir otra cosa. Es el único animal de toda la creación que es incapaz de buscar alimento por sí mismo. Usted deja una oveja aquí y allá le deja un chorro de jama y no se dio cuenta nunca. Ya está ahí. Tienen una vista muy corta. Y si van en fila, se va una, y va otra, y va otra, y va otra, y va otra. No se parece a nadie de nosotros. Nunca pueden encontrar el camino a casa. Nunca. Usted va ahora y si usted quiere perder un gato, lo deja allá en el puerto perdido y cuando llega a la casa el gato está jamando. Pero la oveja se palmó. No pueden correr. Le pasó las mías. Tienen unas patillas así chiquitillas. Y si toman agua en un río profundo y se mojan, hacen así, como el Titanic. Hasta ahí llegaron.
Entonces el pastor sabe que esa oveja no es una oveja libre como creen algunos, es una oveja en peligro. Y el Señor la va a ir a buscar. Y el pastor las va a ir a buscar. El pastor sabe que una oveja en la noche tendrá temor, miedo, angustia. Si logra pasar hasta el otro día. Ahora, vean qué interesante, porque Jesús le está revelando a estos escribas y fariseos que Él es un pastor diferente. Por eso Él le pregunta, ellos conocían muy bien la cultura pastoril, ¿qué hombre que tiene 100 ovejas, si se le pierde una, deja las 99 y se va por una? Y en la mente humana diría, ninguno. Jamás dejaría yo 99 por una. Pero Jesús les dice, ahí está la diferencia entre ustedes y yo, que para mí una vale como 99. Y las voy a dejar ahí, tranquilas, resguardadas. Pero una oveja no se me pierde. Y quiero decirle que esa es la razón por la que usted está aquí, porque el Señor dejó las 99 y salió a tener un encuentro con usted. La lógica humana es diferente. Y el Señor está manifestándoles. Les está enseñando que ellos trataban al pecador, al publicano, a los pecadores, como material desechable en el reino de los cielos. Jesús les está diciendo, así no es conmigo. No, nadie es desechable. Todo el mundo, cada oveja, si es necesario, la iré a buscar donde esté y la voy a encontrar. El texto dice, y salió a buscarla hasta que la encontrara. Para ese pastor, esa oveja no es un número. Es una oveja que necesita de su salvación. Y no descansará. Y no volverá al redil sin esa oveja o con las manos vacías. La oveja no salió a buscar al pastor. Eso no dice el texto. La oveja andaba por ahí. Es más, tal vez ni se dio cuenta. Hasta el rato que vino en la luz, la oscuridad, y se dio cuenta que estaba sola. Y muchos de nosotros nos pasa eso. No nos damos cuenta hasta que viene la oscuridad y las pruebas y los momentos difíciles. El pastor siempre es el que toma la iniciativa para buscar la oveja. Juan 3:16. Por tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Vino a buscarnos, entregó su vida para salvarnos. Fuera una oveja o millones de millones como lo es ahora. Si vemos la historia de la humanidad, siempre ha sido así. Dios buscó a Adán. Bueno, a ver, Adán fue hecho, creado, pero un día se equivocó y se escondió. Y llegó en la noche, en la tarde, el Señor y le dijo, ¿dónde estás, Adán? Y estaba escondido, porque estaba chingoleto, ya saben. Adán no salió a buscar a Dios. Fue Dios el que fue a buscarlo mientras estaba escondido por su vergüenza. A Abraham Dios lo llamó, lo buscó para ser el padre de multitudes. Buscó a Moisés para darle una función extraordinaria. Siempre es Dios el que lleva la iniciativa para bendecirnos.
no es por un rato, es para siempre. Ahora, la parábola nos cuenta y nos dice que el pastor encontró la oveja y se la puso en los hombros de una vez. No dice que la oveja estuviera cansada, no dice que la oveja estuviera dormida, no dice que la oveja estuviera herida, no dice nada. Simplemente la encontró y se la puso en los hombros. Y es que se dice en la costumbre de los hebreos que cuando un pastor se le perdía una oveja y la encontraba, era la práctica pastoral que ellos se la ponían en los hombros y la llevaban de vuelta a casa cargada. Y la idea era que ellos sabían que había pasado una noche o un día o 2 días, no sé cuánto, caminando, perdida, extraviada, con hambre, y que ella necesitaba recibir esa protección, ese cuidado, ese camino a casa. Cuando se veía un pastor en esa época, manifestaba que era una oveja que él había encontrado, que era una oveja que él amaba, que él protegía, que él iba a restaurar su relación. La búsqueda de esa oveja terminaba hasta que él la tenía en sus hombros. Ahora, otra cosa hermosa es que no dice la Biblia que o la parábola, que cuando Jesús encontró a la oveja, hizo lo que hubiéramos hecho casi todos nosotros. Te perdiste, ¿ah? Te perdiste porque te la ganaste, porque sos desobediente, porque así naciste y te separaste de todos los demás. Y ahora dejé 99 arriesgándose por venir a buscarte. Perversa, podrida, viciosa, desobediente, rebelde. Y ¡pam! Tal vez no físicamente, pero emocionalmente maltratamos a la gente. Y este pastor nos enseña que la gracia no aplasta, levanta. La gracia no nos destruye, la gracia nos restaura. Muchos viven en una condenación constante porque les enseñaron a un Cristo condenador, a un Cristo que hiere, que pone la ley antes que el amor. Muchos viven en condenación porque les fue enseñado un Dios que mete en disciplina. Y aunque siguieron yendo a la iglesia, y aunque siguen viniendo a la iglesia, están en temor por esa condenación que no existe con este pastor. Es una condenación innecesaria, porque Dios no le interesa nuestro pasado, sino el hoy y el futuro. Cristo nunca vino para aplastarnos, vino para levantarnos. Ahora, la gracia de Dios, el pastor, no ignora nuestra caída, no ignora nuestro desvío. No es que no sabe por qué sucedió, pero cree que es más importante que sepamos que somos perdonados a que somos condenados. Está más interesado en levantarnos que en aplastarnos. No ignora lo que hicimos, sino que vuelvas para aprender nuevamente a permanecer en casa. Ahora, ellos recuerdan que tienen una conversación con los fariseos y los escribas, y les va a decir lo que realmente es importante en el reino.
además de todo lo que ya les he dicho. Al llegar, reúne a sus amigos y vecinos y les dice: alégrense conmigo, ya encontré la oveja que se había perdido. Y Jesús les dice, versículo 7, les digo que así es también en el cielo. El cielo es una pachanga constante. Estas 3 parábolas terminan con una fiesta, porque era un asunto cultural alegrarse cuando alguien encontraba algo perdido. Y habrá más alegría por un solo pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentirse. Creo que se nos ha olvidado alegrarnos cuando alguien entrega su vida a Cristo. Creo que hemos dejado de celebrarlo. Creo que hemos dejado de alegrarnos cuando una oveja es rescatada por el pastor. ¿Se acuerdan cuando bautizábamos aquí? Poníamos una piscina. ¿Quiénes se acuerdan? Bautizábamos la gente aquí. Y tomamos la decisión, bueno, yo la tomé, es un error mío, de hacerla no en los días del servicio, del culto, porque dijimos que la idea era que lo celebrábamos todos juntos. Era una fiesta que se bauticen 30, 40, 50 personas. Pero dijimos que qué feo se sentía alguien cuando anunciábamos: no se vayan, el culto no ha terminado, ahora vienen hermanos que se van a bautizar, y la iglesia agarraba y hacía así, todas jalaban. Entonces dijimos: es muy feo, mejor hagamos algo más pequeño y lo hacemos con las personas invitadas. Eso es un error. Vamos a volverlas a traer aquí o a la salida, para que lo celebremos todos juntos, para que nos alegremos cuando alguien toma una decisión. Tenemos que aprendernos a alegrar cuando alguien vuelve a casa. Y les dijo: así es también en el cielo. Cuando usted y yo nos entregamos por primera vez a Cristo, hubo una fiesta. Y queremos que hoy, si usted no conoce a Cristo, hay una fiesta en el cielo por usted. El cielo no se alegra porque hagamos otro auditorio más como este, o no se alegra por la estadística. El reino de los cielos se alegra porque alguien pasó de muerte a vida, de oscuridad a luz. Pasó de estar perdida a encontrada. Cada uno de ustedes tiene nombre y Jesús los conoce. Cada uno de ustedes tiene una historia y Jesús los conoce. Cada uno de ustedes es alguien por el que el pastor ha salido a buscar. Y usted no está aquí por casualidad, y usted no nos está viendo por casualidad. Es porque la gracia salió a buscarte y te encontró. Ahora, Jesús no regañó a la oveja, pero sí tenemos que reflexionar nosotros como ovejas. La oveja no se extravía de un solo golpe, se pierde poquito a poco, con distracciones en el camino, con heridas en el camino, con cansancio espiritual, con enfriamiento espiritual. Así que tenemos que reflexionar también un poco, cada uno de nosotros, cómo estamos viviendo. El Señor nos va a buscar, sí, y nos va a salvar, y nos va a restaurar, pero mejor estar con las 99 que pasar ese camino de extravío.
Ahora, yo no sé si ustedes, se lo dije hace algunos meses, han escuchado esa mala enseñanza de que cuando una oveja se iba cada rato y se perdía, el pastor le quebraba una pata. ¿Quién ha escuchado eso? Esto es falso. Eso no es cierto. No aparece en ninguna historia, texto o algo que sea fiel que nos diga ningún pastor quebraría la patita de su oveja que ama tanto. Usted no le quebraría un pie al carajillo suyo para que no siga saliendo. Jamás. El Señor no actúa así. El Señor nos ama. Así que dejó las 99. Salió a buscarla hasta que la encontró. Ese hasta pudo haber sido mucho tiempo, pero la encontró. La puso en sus hombros y la llevó de vuelta a casa. Esta historia no es la historia de una oveja que se perdió. Es la historia de un pastor que salió a buscarla hasta que la encontró. La grandeza de esta parábola es el pastor. Quizás hay personas que por diferentes circunstancias no han tenido un encuentro con este pastor. Y hoy quiero invitarlas a hacerlo. La razón por la cual se perdió la oveja no importa ahora. La razón por la que tienes que volver sí es importante. Porque estás más seguro y más cuidado en el redil del Señor. Muchas gracias por acompañarnos. Toda la información la podés encontrar en nuestro WhatsApp 8461-8461. Y recordad, somos la Comu. La Comu sos vos. Nos vemos la próxima semana.